Hola, ¿cómo están? Hola, gusto saludarlos, nuevamente estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y es para mí un privilegio llegar a ustedes. Les invito a orar, les invito a que pidamos al Señor que nos dirija en este tiempo de alabanza y adoración y predicación de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me use como instrumento útil en tus manos para tu gloria y que solo palabra tuya salga de mi boca. Señor, ofrecemos cada cosa preparada a ti como ofrenda a tu nombre. En Cristo Jesús lo ofrecemos. Amén. Amén. Qué gusto que están con nosotros. Les invito a escuchar la siguiente alabanza. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 2 del libro de Efesios. Esta carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes y que se llama Carta a los Efesios. Dice la palabra de Dios, versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es palabra del Señor. Amén. Desmond Doss, un paramédico del batallón 307 de infantería de los Estados Unidos, en la batalla de Okinawa, en medio de la segunda, prácticamente la parte final de la Segunda Guerra Mundial, en medio de una batalla sangrienta, se esforzó como paramédico de salvar del campo de batalla a sus compañeros, cargándolos y sacándolos para su salvación. Se dice que salvó la vida de 75 soldados. Y cada vez que este hombre entraba al campo de batalla y salvaba a uno de estos, él decía: Dios, dame uno más. E iba por otro. Fue condecorado por este acto heroico de salvar a sus compañeros. Cuando pienso en este caso de salvamento, me lleva a reflexionar acerca de la obra de salvación que fue llevada para salvarte a ti, a cada uno de nosotros, en aquello que para el ser humano era imposible lograrlo. Es una salvación que viene de la gracia divina. De eso quiero hablarles hoy. La gracia divina que salva. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que esta hable a nuestras vidas. Úsame, Señor, en tus manos. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Hoy continuamos con esta serie de mensajes basadas en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, como se conoce, donde algunos comentan que esta carta es dirigida al grupo de iglesias que se encuentra en Asia Menor. Y esta carta que hemos estado platicando es dirigida a los creyentes que en Cristo Jesús, como les dijo en el capítulo 1, eran escogidos y adoptados en el Hijo, en la persona del Hijo. Y les dice: estos son santos y fieles en Jesucristo. Y vienen a formar esta nueva sociedad que en la persona del Hijo toman el nombre de familia de Dios. Ahora, si ustedes observan en el verso 1 del capítulo 2 que leímos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la pregunta que viene a mi mente es: ¿por qué estaban muertos en sus delitos y pecados? ¿Por qué antes y ahora no? Lo primero que quiero platicar con ustedes es la salvación, una misión imposible para el ser humano. Pablo afirma en la segunda parte del verso 1 del capítulo 1 de Efesios, cuando escribe a los santos y fieles en Cristo. Estos santos y fieles en Cristo, Pablo les dice ahora, en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué delitos? ¿Qué culpabilidad tenían? Pablo se estaba refiriendo que estos santos y fieles en algún momento en el pasado de su vida eran parte de la humanidad que estaba bajo la desobediencia de Adán.
La Escritura nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo les escribe a estos creyentes en Roma y les explica que el pecado entra al mundo por un hombre. ¿Quién fue este hombre? Adán, la cabeza federal de la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Desobedeció a Dios. Dios les había dado un principio de fidelidad y obediencia a este representante de la humanidad. A Adán le dijo en Génesis 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán desobedeció. Este es un hecho que todo el mundo conoce y la gran mayoría hasta hablan del fruto prohibido, de cómo Eva le da este fruto. Pero la realidad es que Adán accede a comer y este acceder a comer es con toda la intención de ser como Dios, independiente de Él. Y por esto el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y así la muerte a todos. Y no solo pensamos en el sentido de la muerte, sino como el mismo Pablo dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, también nos habla de cómo el pecado vino a reinar en la vida de todo ser humano en este estado de culpabilidad. Por eso tenemos una sociedad que se corrompe cada vez más. Y precisamente hablando de eso, el apóstol Pablo se refiere en el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, cuando dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le señala que ellos antes de venir a Cristo, antes de ser estos santos y fieles, andaban siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Estaban en sus enseñanzas. Antes eran, ¿qué? Fieles a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Sus vidas estaban determinadas por una sociedad de pecado y corrupta. Sexo inmoral, desviaciones sexuales, robo, mentira, hurto, infidelidad, etcétera de cosas que la misma humanidad la vemos hoy día en la sociedad. Esta es la corriente de este mundo. Es lo que actúa en el príncipe de este mundo. Y dice el texto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y quiero notar algo aquí. No son hijos desobedientes de Dios, no es así. Son hijos de la desobediencia de Adán. Por eso viven en desobediencia. Todo aquel que no ha venido a ser santo y fiel en Jesucristo se encuentra entre los hijos de desobediencia. Y les dice a estos que describe, a estos creyentes, a estos santos y fieles de Éfeso, él le dice a ellos, ustedes eran antes parte de ellos, y dice, y reconoce en el verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo estaba incluyéndose a sí mismo junto con todos los judíos que ahora habían venido a Cristo. Dice, todos, judíos, no judíos, estaban dentro de esta vida que andaba en los deseos de la carne.
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira. Y este es un detalle interesante. El hombre, en su estado sin Dios en Cristo, se encuentra alejado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, haciendo sus propios deseos, lejos de los deseos y de la voluntad de Dios para su vida. Y por eso estos son conocidos como hijos, ahora sí, hijos de ira. ¿Saben por qué? Porque están bajo la ira justa de Dios por el pecado. Esta es la circunstancia y la condición en que Pablo le dice a estos santos infieles que antes de venir a la fe estaban perdidos sin esperanza, perdidos en sus pecados, muertos en su culpabilidad y sentenciados a una condenación eterna por el pecado. Toda persona que no ha rendido su vida a Cristo en la fe en Él, que no ha venido a un sincero arrepentimiento de su condición de pecado, se encuentra en esta condición, en una misión imposible para él mismo o para cualquier humano de salvarse por sí mismo. La humanidad no está enferma de pecado, está muerta en este, y su manifestación final será la muerte física. No tiene oportunidad y finalmente su condenación. No hay oportunidad del hombre por sí mismo de ser salvo. Nos comentan algunos casos muy especiales de personas que dicen que murieron, de repente vuelven a la vida otra vez. Les dio alguna enfermedad. Algunos comentan que fueron hasta enterrados vivos y de repente vuelven a la vida. Y pareciera que estos piensan que, como los faraones, momificaron sus cuerpos porque un día se pudiera pensar que podrían pasar con sus cuerpos completos. Personas de mucho dinero dicen que guardan sus cuerpos en cámaras criogénicas, porque un día alguien puede inventar la resurrección. Déjenme decirles una cosa. La muerte en la cual la humanidad está hundida es una muerte del pecado. Y en sí mismo la humanidad no tiene ninguna esperanza. Pero recuerden cómo empieza Pablo en este capítulo 2 que estamos reflexionando. Pablo empieza con una afirmación que da una perspectiva positiva, porque dice, y Él os dio vida a vosotros. Así que la segunda parte de este mensaje es la misericordia que alcanza para salvar. En la Segunda Guerra Mundial se habla de un empresario alemán que con fines lucrativos, a través de cierta corrupción, contrata a prisioneros judíos para hacer una empresa, una fábrica de armamento, de ropa y utensilios para los alemanes. Contrata a puros judíos. Sí, estoy hablando de la lista de Sminger. Y este hombre se involucra tanto en el medio alemán con los comandantes de esta región, que logra formar una empresa muy lucrativa a través de sobornos. Pero en el tiempo empieza a tomar cierto aprecio a sus empleados judíos. Y se da cuenta que estos empleados judíos en el final de la guerra van a ser llevados a otros campos de concentración y exterminados. Y lo que hace ahora es empezar a comprar con corrupción, con dinero a sus empleados para llevárselos a otra fábrica que les decían los alemanes que él iba a organizar.
Lo cierto es que los estaba comprando para que no fuesen ejecutados en los campos de Auschwitz. Este hombre, cuando al final se acabó todo el dinero que había logrado para poder comprar las vidas de estos judíos. Al pensar en esto, mis amigos, yo me quedo pensando, ¿qué habrá habido en el corazón de este hombre para hacer tal obra? De salvar a los que él pudiese comprar. En el contexto de la condición humana para con Dios, nadie en este mundo podría hacer algo para salvar a la humanidad. Entonces, Pablo les dice a los creyentes en Éfeso que Él, hablando de Dios, les da vida a vosotros. ¿Y cómo es esto? Pablo les habla de esta salvación en los versos 4 y 5. Ahí en tu Biblia dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fíjense, pero Dios. Hago énfasis en la declaración de Pablo cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, la riqueza de la misericordia divina, hace el contraste de la condición caída del hombre en la pudredumbre del pecado, pero exalta la riqueza de la misericordia de Dios. Esa condición de perdición y desesperanza, sin oportunidad, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia de Dios incursiona en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque es en la misericordia, amor de Dios que nos puede salvar. No porque somos buenos, pues somos rebeldes. Estamos muertos de nuestros pecados. El hombre hace hasta lo imposible por rechazar a Dios. No hay nada bueno en nosotros. Andábamos en desobediencia. Entonces, ahí está el contraste, que a pesar de la condición humana, pero Dios, que es rico en misericordia, la esplendidez del amor de Dios en amarnos en ese perfecto amor, nos da la abundancia para rescatarnos, aún estando nosotros muertos en pecados. Sí. No piensen que Dios puso en una balanza, mira qué tan bueno es este, qué tan bueno es este otro, o tan malo. No, no, para nada. Estábamos muertos. Éramos hombres y mujeres en el espíritu de desobediencia. Pablo escribe a los romanos y habla acerca de esta condición del hombre perdido cuando dice en Romanos 3, versículo 10, versículo 11 y 23, cuando dice, como está escrito, no hay justo ni un uno. Luego dice el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios es abundante y decide amarnos por amor a sí mismo. Y ojo, pongan atención, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia de Dios, esta riqueza incomparable, hace posible que en la persona del Hijo, mediante la fe en el Cristo Jesús, nosotros podamos alcanzar esta esperanza. Es esta esperanza de vida. Primero una vida espiritual. ¿Por qué? Porque somos llamados a vida, a creer en Él. Pero también una esperanza de vida eterna en su resurrección. Sí, es en Cristo Jesús que el amor del Padre llega a nosotros mediante su sacrificio que nos sustituye. Aquello que merecíamos, Jesús toma este lugar en la cruz. ¿Por qué? Por gracia.
Gracia significa el favor inmerecido de Dios. Inmerecidamente Cristo paga nuestra deuda. Y no solo es inmerecidamente, sino contramerecida. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros hace algo para ganarse, porque estamos muertos en nuestros pecados. No hay obra, no hay pensamiento, no hay actitud, ni postura o señal de auxilio que el hombre haga. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Así que la gracia, el regalo de Dios inmerecido, fluye del incomparable amor de Dios, de su misericordia. Y todo esto es en Cristo Jesús, a través del cual Dios nos sigue diciendo, fíjense el versos 6 y 7 del capítulo 2, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La misma riqueza de la misericordia de Dios en Cristo nos resucitó. ¿Qué significa esto? Podrías preguntar, ¿no? Bueno, primero, nos resucitó de la muerte del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Cristo Jesús, al creer, somos vivificados. Venimos a vida. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice al final, pero vivificado en espíritu. Si puedes subrayar esto en tu Biblia, hazlo. Pero vivificado en espíritu. Para llevarnos a Dios, estábamos muertos en la carne, en los placeres y el pecado, pero fuimos vivificados en el espíritu. Y ahora todo creyente en Jesucristo vive esta vida espiritual. Y la segunda parte es, nos resucitará en el día postrero. Si bien por la fe hemos venido a una nueva vida en Cristo Jesús, y esta vida viene de un nuevo nacimiento espiritual, aún tenemos cuerpos que se enferman, que envejecen y mueren. Pero la esperanza en Cristo Jesús nos dice que tenemos esperanza de vida eterna. El apóstol Juan escribe en Juan capítulo 6, versículo 40, y cuando Jesús dijo a sus discípulos, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la promesa. Jesús resume ambas acciones en Él. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Tenga vida eterna. Y esta vida eterna también nos da la oportunidad de ser resucitados en el día postrero, en el día final de los tiempos, aquel día cuando nos encontraremos con Él y podemos venir a Él en su segunda venida, estar eternamente con Él. Todo esto tiene una característica muy importante y lo dice aquí la palabra. Dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas promesas son seguras, inamovibles, porque están asentadas en la fe en los cielos. Esta es la condición de todo aquel que ha sido pagada su deuda de pecado y saldada en la persona del Hijo, en Cristo Jesús. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la esperanza a la que somos llamados. Como los efesios, quienes hemos creído en Cristo, tenemos esta esperanza y está basada en la fe que nos es regalada en la persona del Hijo. Entonces piensa en esto. X institución financiera. Tú le debes 100,000 millones de dólares. ¡Wow! Una cantidad impagable. Un día te llaman del banco, dice que te presentes. Vas con miedo, ¿por qué? Porque puedes ser atrapado por la gran deuda que tienes, porque no puedes pagarla. Y te pueden llevar a la cárcel. Y entonces cuando entran te dicen, ya no debes nada. Y no solo eso, ahora eres socio en esta institución. Sueños guajiros, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría esto en una institución bancaria? Créelo, que dirías, pues no, nadie lo haría. Hoy, si tú crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, dueño, reconoces tu pecado y te arrepientes de él sinceramente, te tengo una noticia, Él te trae a vida eterna. Eres parte de esta gran familia. No vienes a condenación, sino eres heredero de las riquezas que hay en Cristo Jesús, atribuidas en el Hijo de Dios para los que creen. Dice la Escritura en el verso 8 y 9 del capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvos. ¿Por qué? Por gracia, por el regalo inmerecido de Dios vienes a esta salvación. ¿Por medio de qué? De la fe. No cualquier fe, porque hay mucha gente que hace supuestos actos de fe y cumplen con ciertas mandas creyendo que si caminan de rodillas de un lugar a otro, cumplen con ciertos actos, con ciertas formas. No, es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Juan escribe en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, es la fe que salva. Y no tenerla te deja en la condición de condenación. No te condena. Condenado ya estás si tú no has creído en Jesucristo. No creer en Jesucristo te deja en tu estado de condenación, pero creer en Él te trae a nueva vida. Por la misericordia de Dios, por sus riquezas, su rica misericordia, eres traído en su gracia a esa vida que solo Cristo ofrece. Y por último, no existe cosa alguna que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. Hay un programa que surgió en 1978, una iniciativa pues aplaudible para ayudar a la gente con problemas de discapacidad, el Teletón. Y este programa ha ayudado a mucha gente, y la verdad es un gran programa. Mucha gente da donativos importantes, cada uno en su capacidad. Son buenas obras. Y algunos les podrían decir a estas personas, no hombre, con esta obra ya te ganaste el cielo. Fíjense lo que Pablo le dice a estos creyentes en Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Esta salvación que es en Cristo no es por obras para que nadie se gloríe. No hay obra, no hay acción que pueda permitirte acceder a la salvación de tu vida, de tu alma.
para que nadie diga, yo influí en Dios porque yo era realmente bueno. Yo hice donativos, ayudé a los necesitados, no era tan malo. Yo era buen papá, buena mamá, buen hijo, ni aún tu posición religiosa. Nadie es lo suficientemente bueno para acceder a la salvación por sus obras. Toda la humanidad está bajo la condenación por el pecado. Aún la supuesta obediencia a los 10 mandamientos, que nadie ha cumplido, el fallar en uno te hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque viene de un corazón corrompido. Dice el apóstol Pablo allí en Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley, los 10 mandamientos, la ley espiritual de Dios, lo que nos muestra es la realidad de nuestro corazón. Nuestra necesidad de arrepentimiento de nuestro pecado nos muestra culpables de que no podemos cumplirla y necesitamos la gracia. Pecamos porque somos en nuestra naturaleza pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Aún la obra más importante y buena que podamos hacer viene de un corazón caído, egoísta. No damos la gloria a Dios. El judío pensaba que con la obediencia de la ley podía lograr esta salvación, continuar en esta nacionalidad de Dios, pero no. Pablo dice, no es por obras. La ley nos muestra la realidad, nuestra necesidad de Dios. No podemos presumir que por algo que hayamos hecho podemos ser salvos. Pero aquellos que han creído por la gracia de Dios, que son llamados por Él a salvación y han venido a la fe, hoy podemos pensar que somos salvos por su gracia, por el favor inmerecido. Y entonces, en esta nueva vida, dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios. Y andar en las obras de Dios es obediencia a su palabra. Hemos nacido de nuevo. Es el camino de Dios en el que ahora andamos y Él es quien prepara esto en nuestras vidas para que seamos obedientes. Vivir en la voluntad del Señor siendo luz y testimonio en nuestras vidas. ¿En dónde? El trabajo, la familia, con nuestros hijos, los que nos rodean. Debe ver en nosotros esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Esto no es algo logrado por el hombre sin Dios. Es alguien que ha nacido de nuevo y anda en su voluntad. Si tú has creído, debes andar esto en tu vida. Pero si aún no, hoy puedes venir a esa esperanza. Hoy puedes venir a esa seguridad. El favor de Dios inmerecido te está alcanzando. Si tú crees, el que cree tiene la vida. El que no cree no tiene la vida. Yo te invito hoy a creer. Que tu vida sea una vida nueva y que venga a esa salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la palabra. Gracias porque tu misericordia es una riqueza incomparable y en ella somos salvados. Permite que todo aquel que escuche este mensaje te haya conocido y el que no, hoy
puedas venir a tus pies. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Y bueno, seguimos invitándolos a que podamos participar en nuestras actividades. Seguimos enviando los estudios de los salmos los lunes y los viernes. El estudio de damas se estará enviando por audio todavía no reinician sus actividades presenciales los martes. El miércoles la reflexión que enviamos a las 9:30 de la mañana por YouTube, y en la noche sí tenemos nuestra reunión de varones. Estamos estudiando una masculinidad auténtica. Varón, te invitamos a participar miércoles 8 de la noche en nuestro WhatsApp. Mandamos la invitación. Si no, dinos y podemos mandarte la ubicación donde estamos. El sábado tenemos la oración a las 9 de la mañana por Zoom, y a las 11:30 será presencial con los jóvenes. El culto el domingo 10 de la mañana, clases Crece a las 12 horas. Tenemos una clase muy bonita. Estamos hablando sobre consejería bíblica, lo que es la dinámica del cambio bíblico, a las 12 horas. También te invitamos que vengas a la clase, pero también participes con nosotros en la oración que estamos haciendo por las familias de alrededor de donde estamos congregándonos. También te invitamos a ser fiel con tus diezmos y con tu ofrenda. Si quieres apoyarnos, háznoslo saber, porque estamos pronto a iniciar nuestro proceso de construcción de nuestro templo en el lugar donde Dios nos ha dado este terreno. Qué gusto que estés con nosotros. Te invito a orar. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Inclina tu rostro ahí en tu hogar. Padre, gracias te damos. Gracias por permitirnos ser partícipes de esta gracia incomparable, basada en tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Y Señor, permítenos vivir en fe cada aspecto de nuestra vida. Padre, sé con tu pueblo y con tu iglesia y dales tu bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.